Mis queridos amigos y amigas, qué privilegio podernos encontrar nuevamente a esta hora para estudiar el fascinante mundo de la palabra de Dios. Seguramente Dios tiene un mensaje para tu vida, para mi vida, para nuestra vida, también para tu familia, para aquellos que amas tanto. En esta oportunidad nos hemos reunido para repasar la lección número 2, que lleva por título La salvación y la esperanza en Jesucristo. Estamos estudiando el curso que lleva por señal Jesús, la gran esperanza. Si no tienes aún este ejemplar en tu mano, quiero que puedas comunicarte con nosotros a la siguiente dirección electrónica y a los siguientes teléfonos, y de esta manera te haremos llegar oportunamente un estudio también para que puedas estudiar con nosotros. Voy a darte allí la indicación del correo electrónico: lagranesperanza@nuevotiempo.cl. Repito nuevamente, lagranesperanza@nuevotiempo.cl, o bien comunicarte al siguiente número de teléfono: 800-200-054, 800-200-054. Durante el desarrollo del programa te haremos repetición nuevamente de estos puntos para que puedas comunicarte y de esta manera puedas tener un ejemplar de este interesante estudio de la palabra de Dios. Sé bienvenido, quédate un momento con nosotros, estudiaremos la palabra de Dios. Muy bien, ha llegado el momento de comenzar a estudiar la guía de estudio Jesús, la gran esperanza. ¿Ya tienes tu Biblia? Bienvenido, Pastor Rodrigo, Pastor Zúñiga. Ha llegado el momento de comenzar a estudiar la lección número 2, que lleva por título Salvación y Esperanza. Vamos a ir rápidamente a la pregunta número 1, donde vamos a comenzar a estudiar el texto de la Biblia. La semana pasada estudiamos acerca de que no podemos estudiar la palabra de Dios sin orar. Por eso lo primero que haremos en este momento va a ser inclinar nuestra cabeza y el Pastor Rodrigo va a orar por nosotros. Dios nuestro que está en el cielo, agradecemos, Señor, su misericordia y su gran amor. Y en esta hora que vamos a abrir las Escrituras, rogamos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento y también la capacidad de aceptar y practicar lo que aprendamos. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, estamos estudiando la lección número 2, Salvación y Esperanza. Vamos a ir inmediatamente a la pregunta número 1. ¿Qué preguntó el carcelero de Filipo a Pedro y Silas cuando ellos entonces estuvieron en un momento de relación, ¿no? Estuvieron allí conversando, algo sucedió allí, un terremoto, ellos estaban encarcelados, y ellos entonces luego fueron llevados por el carcelero a su casa. Y entonces este carcelero hace una pregunta a Pablo. Vamos a leer el texto que está allí en la palabra de Dios. El texto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es interesante la respuesta, ¿no? Cómo la Biblia va dando respuestas solo a tantas interrogantes que las personas muchas veces tenemos. La pregunta es clara y la respuesta es muy simple y directa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta que hicieron. Y ellos le dijeron que solo era necesario creer. Esa sería la respuesta. Creer sería la respuesta a la número 1. Muy bien, interesante. Vamos a la pregunta número 2. ¿Por qué necesitamos creer en Jesús, Rodrigo, para ser salvos? El texto se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 12. Este es un texto maravilloso que deberíamos guardarlo en nuestro corazón. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mira, la respuesta es categórica. Allí, en la pregunta 2, usted, mi querido amigo, debe poner, la respuesta sería: porque en ningún otro hay salvación. Es decir, ¿cierto? En Jesucristo mismo. Interesante, estamos aprendiendo un poquito más lo que la palabra de Dios nos dice referente a la salvación. Quería acotar que el nombre de Jesucristo y la persona de Jesucristo es quien nos salva. Yo creo que hay que dar un énfasis allí, creo que es importante en este tiempo en que la gente cree en muchas cosas y no tiene claro en quién creer realmente. La Biblia es categórica en decir, como decía el pastor Juan acá,
que solo en el nombre de Jesucristo. Es Jesucristo nuestro camino, nuestra salvación. Es Jesucristo quien murió por nosotros. Es Jesucristo quien vendrá a buscarnos por segunda vez. Él debe ser el objeto de nuestra creencia. Interesante, gracias pastor. Quizás alguno de nuestros amigos que nos sintonizan tiene la misma pregunta, ¿no?, en su corazón de este carcelero. ¿Qué necesito para ser salvo? Bueno, ya hemos descubierto que necesitamos creer en Jesucristo para ser salvos. Porque, perdón pastor, porque en ningún otro hay salvación. Porque en ningún otro Solo tenemos Jesucristo. Pero alguien podría estar preguntándose, como dice la pregunta 3, bueno, ¿y de qué necesitamos ser salvos? Dice el texto en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta? Nos libra del pecado y de la muerte. Porque todos los seres humanos, gusten o no, al nacer en este mundo ya somos pecadores. Y como consecuencia, la paga del pecado siempre es la muerte. Obviamente aquí la palabra de Dios, y luego a medida que vamos sumando las semanas de estudio y la profundización, vamos a entender que no solamente está hablando, ¿cierto?, de una muerte transitoria, sino que está hablando de algo mucho más profundo, la muerte eterna, ¿no?, la separación final del ser humano y Dios. Pero Jesucristo vino a colocar solución a ese dilema. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuántos entonces pecaron? Es verdad, yo quiero ser salvo del pecado y de la muerte eterna, pero ¿cuántos son pecadores? ¿Cuántos han pecado? Es interesante aquí al leer la Escritura entender un poco el concepto de pecado también. No lo vamos a explicar acá ahora por un asunto de tiempo, pero el texto que está en Romanos capítulo 3 y el versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la respuesta claramente a Romanos 3:23 y a la pregunta ¿cuántos pecaron? Todos. Todos hemos pecado y todos somos pecadores de alguna manera. Muy bien, la palabra de Dios también añade que cada uno de nosotros hemos sido concebidos en pecados, es decir, desde el nacimiento, ¿no? Correcto. Tenemos una condición, nuestra vida va hacia el pecado. La semana pasada, la lección número 1 hablaba acerca de eso, ¿no? El ser humano se apartó de Dios y de allí en adelante todos somos pecadores. ¿Quiere decir que estamos completamente condenados? ¿No hay solución para nuestros problemas? La pregunta 5 dice: debido a que ya todos somos pecadores y estamos condenados a la muerte. Eso es el texto que leíamos. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona busca a Dios, va a Jesús? ¿O cuál sería la situación de la persona? Porque parece que hemos pintado un cuadro un poco complicado, negativo, ¿no? Pero mira lo que Romanos mismo menciona ahí en el capítulo 8 y el versículo 1. Ahora pues, dice el apóstol, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claramente aquí en el libro de Romanos el apóstol Pablo está indicando que quien anda en Jesús se libra de la condenación de la muerte. Qué buena noticia nos entrega. Es una gran noticia porque si bien es cierto estamos todos destituidos de la gloria de Dios por pecador, pero si yo me tomo de la mano de Jesús, yo no recibo esa condenación. Entonces podríamos decir que la salvación, más que un estado, es una persona, Jesucristo mismo. Jesucristo. Miren qué interesante, vayan a la pregunta número 6. No olvides que estamos estudiando las lecciones del fascinante curso de la Biblia, Jesús, la gran esperanza. Al final del programa te vamos a dar algunas señales para que te puedas comunicar con nosotros y te haremos entrega gratuitamente de este curso. Vamos a la pregunta número 6. Cuando un día Jesús osó entrar en la casa de Zaqueo, él entonces señaló algo, Jesús, al entrar a la casa de Zaqueo. El texto está en Lucas 19:9. Así es. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La respuesta es que ese día lo que entró realmente a la casa de Zaqueo fue la salvación, porque en Jesús hay salvación. Es decir, es interesante, no es una fe etérea, un manual, una colección de libros, la vida cristiana, la salvación, sino que básicamente, por lo que logro darme cuenta, la salvación es una persona. Jesucristo mismo está diciendo eso, ¿no? De alguna manera queda claramente establecido que en Jesús está la salvación y es la salvación. Y para ti, querido amigo,
que vas a responder ahí en tu lección, la salvación tiene que ser más que simplemente un estado a lo cual queremos lograr. Es Jesucristo mismo en la vida de uno hoy día. Hoy día mismo podemos ser salvos por la gracia de Jesús. Jesús, la gran esperanza, ¿no? La gran esperanza de salvación. Pregunta número 7. Si Jesucristo entonces es la salvación, ¿qué debemos hacer para ser salvos de la muerte, de la condenación? ¿Qué debemos hacer, pastor? Dice en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Mira, nosotros partimos esta serie de estudios mencionando que la gente busca esperanza. Y la gente muchas veces, quizás tú, mi amigo, estás buscando solucionar tus problemas en donde no hay solución. La respuesta de esta pregunta viene a resumir en alguna medida lo que hemos estado mencionando durante estas lecciones. Y tiene que ver con que tú vayas a Jesús. La respuesta es ir a Jesús, porque solo en la persona de Jesús y en su presencia nosotros logramos obtener verdadera esperanza y verdadera vida para nosotros. Entonces lo que debemos hacer para ser salvos de la condenación, de la muerte, es ir a Jesús. A ver si en 10 segundos cada uno podemos aplicar un poco más, ser un poco más claro en relación a alguna consulta que debe tener algún televidente. Puede ser, pero ¿cómo voy? Hemos dicho, tenemos que ir a Jesucristo. ¿Puede ser que una persona que ya está estudiando la Biblia está yendo a Jesús? ¿Es así? Yo creo que ha quedado claro que la forma de comunicarse que tiene Dios hacia nosotros en este tiempo es la palabra de Dios. Okay. Si tú, amigo, ya tienes una Biblia en tu mano, ya estás yendo a Jesús. De alguna manera ya estás yendo a Jesús porque Jesús está declarándote a ti su gran amor a través de estas palabras inspiradas que Él ha dejado para este tiempo. Bueno, ya lo mencionaba Rodrigo, ¿no? He conocido gente que tiene Biblia en su casa, pero la verdad es que la Biblia es efectiva y la palabra de Dios, y estamos en la presencia de Jesucristo cuando aprendemos o cuando somos capaces de oír cuál es su voluntad. Saber qué es lo que la Biblia revela, qué es lo que la Biblia está diciendo para nosotros, es estar con Jesucristo. Sentir eso en nuestro corazón, la necesidad de algo diferente y pensar que es Jesucristo, es estar yendo a la presencia de Jesucristo. Creo que la vida va tomando color cuando la gente, Aldo, está al lado de Jesús a través de la lectura de la Biblia, de la oración, en un culto, en un momento de alabanza. Gracias, Pastor Juan. Qué interesante comentario, ¿no? Estamos aprendiendo poco a poco el deseo que Dios tiene. ¿Cómo es que tenemos que ir a Jesucristo? Vamos a ir ahora a la pregunta número 8. ¿Cuál es el anhelo que Dios tiene para el ser humano? Quiero ayudarte a corregir un pequeño error que tú tienes en tu lección. Tú tienes allí en tu lección Ezequiel 13:11. Quiero que puedas tomar tu lápiz y hacer la siguiente corrección. Ezequiel 33:11. Ese es el texto que ahora vamos a leer. Dice Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mira cuál es la voluntad de Dios. Dios no está queriendo que la gente perezca. Dios, ya hemos visto que es un Dios cercano. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios persigue? Dios no quiere que la gente muera. Dios quiere que la gente viva. Y quiere dar vida, y Pastor Aldo, no poca, en abundancia. En abundancia. Muy bien. Vamos a la pregunta número 9 inmediatamente. ¿Cuánto tenemos que pagar? Ya hemos entendido que Jesucristo es la salvación, que debemos ir a acudir a los brazos de Jesús lo antes posible, que Él te está esperando, Él sale al encuentro, ¿no? Él quiere tener un compañerismo personal contigo, pero alguien puede estar preguntando, ¿pero cuánto cuesta esto, Pastor Rodrigo? El texto que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8, es maravilloso. Yo creo que también tienes que marcarlo, no te olvides nunca de este texto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuánto cuesta entonces? Nada. Nada. Es un regalo de Dios. Es gratuito. Es un regalo de Dios. Llegará el día en que Jesucristo nos venga a buscar y nos llevará a las mansiones que Él ha preparado con tanto amor para nosotros. Sin embargo, has de saber tú que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 10, vamos a ir a la pregunta 10. Apocalipsis 7:10. Allí nos cuenta acerca que habrá un cántico que cantarán todos aquellos que en esta vida tan difícil que tenemos que vivir, un día tomamos la decisión de ir a Jesús, abrazar su palabra, poder estudiar el propósito que Dios tiene en la vida. Llegará ese día, Pastor, cuando los redimidos canten. Así es, mira, el texto es muy hermoso, el de Apocalipsis capítulo 7,
versículo 10, dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La respuesta de esta pregunta tiene que ver con el canto que los redimidos entonarán en la eternidad. La salvación pertenece a Dios. Él es el autor y dueño de esta salvación. Y por eso Él la concede a nosotros gratuitamente y por regalo a cada uno de nosotros. Entonces es interesante poder destacar que por la eternidad estaremos adorando a Dios y gozando del privilegio de la salvación. Así es. Muy bien. Vamos a ir a la última pregunta. ¿Cuál debe ser tu actitud hoy? Ya hemos aprendido acerca de la importancia de la salvación. Jesucristo la salvación. Vivir un compañerismo diario con el Señor. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud al comprender toda esta verdad? Mira, la respuesta a la pregunta, que es la última de esta lección, que es la número 11, está en los capítulos 2 y 3 del libro de Hebreos. No vamos a leer por tiempo, pero solo el versículo 1 del capítulo 2 ya muestra de manera muy interesante lo que queremos destacar. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sí, yo quiero agregar a lo que el pastor está diciendo el versículo 3. Mira qué interesante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación ¿Tan grande? tan grande? O sea, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener hoy día? No descuidar la salvación que se nos ha sido regalada. Si nosotros nos dan un regalo y lo descuidamos, mostramos una despreocupación por ello, yo creo que no es bueno, no es correcto, no se ve bien. ¿Cuánto más si la salvación viene de Dios, la otorga gratuitamente a nosotros y nosotros descuidamos y la dejamos ir? Creo que es interesante que tomemos ese regalo y no nos separemos más de eso. Muy bien, queremos agradecer al Señor la oportunidad que nos ha dado junto al pastor Rodrigo, a Juan, de estudiar el fascinante mundo de las Escrituras, cómo Dios tiene un mensaje para tu vida, para mi vida, y cómo es que Él se muestra en esta lección número 2 como un Dios amante que extiende sus brazos para que podamos acudir a Él. Inclusive más, podríamos ocupar la parábola allí del hijo pródigo, ¿no? Cómo su padre salió al encuentro del hijo. Dios está saliendo al encuentro a tu camino. Él quiere establecer una relación personal contigo. Después de una pausa musical, estará con nosotros el pastor Alejandro Bullón para el momento del llamado. Continúa en nuestro medio. Tiempo atrás, en mi corazón, tentado a caminar, lejos de casa, aún en el desierto de mi duda y soledad, nunca me dejaste ir. Huí de ti, mas tú tan lejos fui, me buscas aún allí, donde vaya yo, donde vaya yo, refugio. Dentro de mis huesos yo sentí la división que me hizo clamar por tu protección. Lejos de casa, en mi llanto viste lo que no pude decir. Me salvaste otra vez.
Hola querido, si en algún momento de la vida te sientes triste, te sientes vacío, te acuestas en la noche y sientes que falta alguna cosa, te sientes como que perdido, como no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, y te preguntas, ¿qué me pasa? Tengo una buena noticia para ti. El Señor Jesucristo vino a este mundo justamente para encontrar y salvar al que se había perdido. Sabes, el estado de la perdición es uno de los estados más terribles del alma humana. Yo no sé si físicamente alguna vez te has extraviado en una ciudad grande que no conocías. Es un estado de soledad, es un estado de desesperación, porque tú miras las calles, miras los carros, miras los edificios, no sabes dónde estás, no sabes a quién pedir ayuda. Peor todavía si te pierdes en un país cuyo idioma tú no dominas, no hablas. Bueno, si ese es el estado de perdición física, imagínate el estado de perdición espiritual. Pero la grande noticia es que Jesucristo vino al mundo para salvarte. El otro día un periodista me dijo así, ¿salvarme de qué? Ahí está el asunto. ¿Salvarte de qué? Lo primero que tienes que reconocer es que todos los seres humanos, desde que venimos al mundo, ya venimos en estado permanente de pecado, en estado de pecado. Yo no digo que un niño sea pecador porque no tiene culpa. En el sentido de culpa, el niño es inocente, pero él viene en estado de pecado, o sea, separado de Dios. Desde Adán y Eva, todos los que nacemos separados de Dios. Y separados de Dios estamos lejos de Dios. Y lejos de Dios estamos perdidos, estamos extraviados. Cada uno busca un camino, cada uno busca una salida y no encuentra. Pero el Señor Jesucristo te ama y Él vino para encontrarte, para darte la mano. Tú puedes estar allá en el fondo del pozo sin saber qué hacer. En tus noches vacías de oscuridad del alma, de desesperación, el Señor Jesús te extiende la mano y te saca. No hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse. Tú puedes decir como aquel periodista, ¿y de qué me voy a salvar? Pues, aunque muchas veces hay gente que dice, yo estoy bien, y casi que gritan, yo estoy bien. Mira, si estás bien, no necesitas gritar. Estás simplemente bien. Pero dime, ¿por qué cuando llega la noche no puedes dormir? ¿Por qué a veces te da ganas de llorar y no sabes por qué? Es que tu alma tiene sed de Dios. Tu alma grita de desesperación. El ser humano racionalista, el ser humano incrédulo de nuestros días, trata de engañarse a sí mismo, se mira en el espejo, dice estoy bien, se esconde atrás del dinero, atrás del poder, atrás de los placeres, atrás de las luces de este mundo. Pero ¿qué pasa? El hogar está destruido, los hijos presos en las drogas, en los vicios, en los hábitos. El dinero no llena el corazón, el conocimiento, el poder humano no llena el vacío del alma. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Ahora hay una cosa. Tú estás estudiando el tema de la salvación y la esperanza y en ese tema has entendido claramente algo importante. Jesús no puede hacer nada por ti a no ser que tú reconozcas que estás perdido. La Biblia declara contundentemente, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay pecador, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. Y la Biblia también dice que la paga por el pecado es la muerte.
Todos estamos condenados a morir. No morir así, instantáneamente, es una muerte lenta, es el camino terrible de la condenación, es morir cada día, mueren los sueños, mueren las esperanzas, mueren los ideales, mueren los principios, vas muriendo, muere la familia, muere la salud física, vas muriendo hasta que finalmente recibes la muerte eterna. Pero el Señor Jesucristo te ama. Nunca me voy a cansar de decirte que eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Oh, cómo Jesús te ama, cómo eres importante. Nunca vas a hacer nada para que Dios deje de amarte. Él siempre te va a amar. La salvación, querido, no es un concepto. La salvación no es una doctrina. La salvación es una persona. Un día Jesucristo entró a la casa de Zaqueo y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién entró a la casa de Zaqueo? ¿Un estudio bíblico? No. ¿Una colección de libros? No. ¿Un tratado de teología? No. Quien entró a la casa de Zaqueo fue Jesús y él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por lo tanto, si quieres ser salvo, todo lo que tienes que ir es ir a Jesús. ¿Cómo estás? Pero pastor, míreme, ¿cómo Jesús me va a recibir? Pues esa es la grande noticia que tengo. Él te recibe como estás. La salvación no es la recompensa que Dios te da porque te has portado bien. La recompensa no es el diploma de honor que Dios te da porque has probado que eres un hombre obediente, correcto. No. La salvación no es para los justos, la salvación no es para los buenos, por lo menos para los que piensan que son justos o piensan que son buenos. La salvación es para los que se sienten perdidos. A lo largo de la historia, la grande pregunta del ser humano fue, ¿qué debo hacer para salvarme? Y yo tengo una noticia, nada, no tienes que hacer nada, solamente cree. Eso es lo que Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos. Cuando él preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No necesitas vivir como estás viviendo. Oh querido, cuando Jesús entra a tu vida, cuando Él te perdona, cuando Él te salva, Él coloca en orden todos tus valores. Tu mundo interior está desintegrado. El Señor Jesús arregla todo. Él coloca la luz en medio de la oscuridad. Y otra cosa, Él te da paz. Y con paz en tu corazón tú abres los ojos y tú ves la salida. Tú sabes que a veces te estabas ahogando en un vaso de agua. Todo eso es el estado de perdición y de eso es que Jesucristo vino a este mundo para salvarte. ¿Qué vas a hacer? Solo hay una cosa, el Señor Jesucristo no te va a salvar por la fuerza, jamás. Él no te va a salvar por la fuerza, jamás. Tú tienes que querer y tienes que venir a Jesús como estás, herido, arrastrando tus sueños rotos. Ah, pastor, lo he arruinado todo. No te preocupes. Ven a Jesús. Él va a restaurar tus sueños. Él te va a devolver los valores. No hay un punto tan lejano a donde te hayas ido, de donde Jesús no te pueda traer. No hay un abismo tan hondo a donde hayas caído, de donde Jesús no te puede rescatar. Hoy es el día de buena nueva. Ábrele el corazón a Jesús, ahí donde estás. Que Dios te bendiga. Qué maravilloso mensaje hemos escuchado a través del pastor Alejandro Bullón. Esperamos que esta lección número 2 de este maravilloso curso Jesús, la Gran Esperanza, haya sido realmente una bendición para ti. Ha llegado el momento de la despedida, del cierre. Pastor Rodrigo, Juan, algunas palabras antes de terminar. Solo destacar y quiero decirle a cada una de las personas que está viendo este programa que si Jesucristo es la persona salvación y tú deseas ser salvo, lo que tienes que hacer es única y exclusivamente acercarte a Jesús y vivir con Él. Nada más. Sí, bueno, ya está resumido y quizás volver a invitar a la gente para que entiendan que no es en otro lugar, ni es en otra persona, ni es en otra creencia. Solo es en Jesucristo. ¿Cuánto cuesta ir a Jesucristo? Nada. ¿Qué condición tienes que tener? Ninguna. Solo ve y Él dará vida y esperanza para tu vida. Qué mensaje maravilloso encontramos en la palabra de Dios. Una buena señal para ti. Tú ya estás yendo al Señor, estudiando su palabra, orando con nosotros, sintonizando este programa. Que el Señor te bendiga y que la maravilla más grande en tu vida sea recibir a Cristo como tu único Salvador y Señor.